Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 16 de julio de 2023 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la contrarréplica dominical. La semana pasada la hicimos en directo, la habíamos hecho en directo el sábado anterior por la tarde, a las 7 de la tarde, si mal no recuerdo. Y luego esa contrarréplica, una contrarréplica algo más larga, evidentemente, como todas las que hacemos en Twitter. Esto las hago en el servicio este que tienen, que se llama Espacios, entran los tuiteros y la verdad, y es una lástima, no siempre la calidad de sonido que ofrece esta red social es la mejor, de hecho suele ser la peor. Me las doy y me las deseo luego para retocar el audio lo mejor posible. Quizá valga para escuchar con los auriculares del teléfono una conversación, pero se queda un poco cortita para los estándares de calidad de sonido de la contracrónica, pero bueno, eso es lo que tiene el directo. Bien, hoy volvemos, ya sabéis que estas en directo las hago una vez al mes y la verdad se dicha ni eso, porque muchos meses se me olvidan. Hoy volvemos con la contrarréplica normal, la que da de temas de fondo, que temas siempre muy interesantes que nos van trayendo aquí los contraescuchas, nos los van dejando, bueno, me los van dejando a mí, yo me los llevo una carpetita en el escritorio y ahí se quedan pues hasta que llega su hora, como la película, nunca mejor dicho. A veces pasa un año, otras veces pasan 6 meses, en fin, cuando configuro el programa del día siguiente, lo hago los sábados obviamente, pues elijo un poco que tenga algo de sentido, que los temas no siempre sucede, pero que procuren parecerse entre ellos y que haya a su vez algo también de variedad. Bien, hoy tenemos temas interesantes, como estáis viendo, son temas de política, pero eso no significa que sean aburridos, todo lo contrario. De hecho, en la contrarréplica se suele hablar casi siempre, la de los domingos, de temas de fondo de política. Bien, si queréis participar, os di el número ayer, os lo voy a dar hoy otra vez. Los únicos días que doy el número de WhatsApp son sábados y domingos, es una especie de premio para los contraescuchas de fin de semana, es el 690-827909. Los que escuchéis el programa cualquier otro día de la semana lo tenéis, si lo escuchéis a través de YouTube, lo tenéis en la cartelita, en la miniatura que pongo, pues ahí se ve muy claro, creo que es debajo de mí, está puesto el número de WhatsApp. 690-827909, la duración del mensaje, de la nota de voz, mejor dicho, debería ser de 1, 2, 3 minutos, procurad no pasarme de ahí para que quepamos más, y respecto a la calidad de sonido, pues eso, que no suene como suena en los espacios de Twitter, la mayor parte de las intervenciones, que suenen mucho mejor. Los teléfonos móviles de nuestro tiempo ya tienen unos micrófonos muy buenos y lo único que os pido es que alrededor vuestro no haya ruido, nada más, que esté más o menos en silencio. Bien, pues dicho esto, pasamos ya a la contrarréplica. Empezamos con Pablo, que nos regala una reflexión sobre una serie de lugares comunes en torno a la izquierda y la derecha, más concretamente en torno al lugar donde se sitúan habitualmente y de manera convencional a los fascistas y a los nazis dentro del espectro político. Saludos, Fernando, felicidades por tu programa. Vengo a ti por una pregunta muy precisa y muy compleja al mismo tiempo, que concierne a las definiciones de izquierda y derecha. Si bien hoy en día me resulta sencillo hacer las diferencias dentro de los partidos o de las ideas que son actuales, no me sucede lo mismo cuando hablamos de los sistemas totalitarios que tuvieron lugar en el siglo XX. Véase el nazismo, el comunismo y el fascismo. Características comunes de estos tres sistemas pues serían pues que son totalitarios, que son nacionalistas, que son militaristas, expansionistas y racistas. Hasta ahí todo bien, son puntos en común, pero luego concerniente al fascismo, por ejemplo, el fascismo fundado por Mussolini, que era un hombre de izquierdas ateo, cuyo padre había sido el fundador del anarquismo italiano. Tanto el nazismo como el fascismo surgieron en un momento donde se culpaba a la burguesía de lo sucedido en la Primera Guerra Mundial y de los males propios de la época.
El fascismo incluso tuvo inicialmente apoyo de empresarios del Vaticano. Quizás una diferencia pudiera ser que quería un socialismo que fuera nacionalista, pero sin perspectivas de unir revoluciones en el mundo entero. E incluso en Alemania los nazis criticaban el capitalismo, pero al mismo tiempo pues no buscaban los intereses objetivos de la clase obrera. Yo no sé si esto basta para haberlos encasillado en la derecha en contraposición al comunismo. En fin, creo que entiendes por dónde van los tiros de mi pregunta. A ojos actuales los hemos metido a unos y otros en un bando u otro, pero creo que hay más lugares comunes y hace que los polos terminan por tocarse, pero una vez más pues han pasado a la historia pues, unos y otros en bandos completamente diferentes. Si tienes a bien contestar nuestra pregunta, te lo agradezco. Saludos otra vez a ti y a todos los que escuchas. Pues sí, Pablo, más o menos entiendo qué es lo que me quieres decir. No eres el primero que trae aquí a la contrarréplica este tema. A ver, los procesos históricos han de entenderse en su contexto histórico. Simplemente eso, es decir, en su momento, cuando sucedieron, de forma sincrónica, no anacrónica. Hay que tratar de ponerse en esa época, de meterse en esa época. Hay que tratar de averiguar lo que se sabía en aquel momento y lo que había sucedido hasta ese momento. Ya sabes aquello de a toro pasado, pues todo es muy fácil, sí, pero en aquel momento todavía no había pasado el toro. A ver, cuando apareció el fascismo en Italia, a principios de los años 20 del siglo pasado, o el nazismo en Alemania, que fue en la misma época, todavía no se había producido la Segunda Guerra Mundial. De hecho, faltaban casi 20 años para la Segunda Guerra Mundial y tampoco se había producido el Holocausto. No tenían esos dos movimientos políticos en aquel momento una carga especialmente negativa para la población general, más allá de que no se decían revolucionarios, de que iban uniformados y de que querían superar el liberalismo decimonónico. Para mucha gente, de hecho, eran muy atractivos, se consideraban movimientos irresistiblemente modernos, tan irresistiblemente modernos que los jóvenes de aquella época, tanto en Alemania como en Austria, como en otros países de Europa, trataban de encuadrarse en este tipo de movimientos radicales, tanto por la izquierda como por la derecha. Lo que estaba en crisis hace 100 años, al empezar la década de los 20, era eso mismo, era el liberalismo decimonónico, que era el mismo que había traído décadas antes la construcción de los estados-nación y la creación de las primeras democracias modernas. Ese sistema entra en crisis terminal con la Primera Guerra Mundial. Y cuando los países europeos, tanto los vencedores como los derrotados en la contienda, tratan de volver al momento anterior, porque la idea era esa, ya ha terminado la guerra, vamos a volver. Los vencedores en este aspecto lo tenían algo más fácil, los derrotados algo más difícil, porque cayeron imperios. Imaginemos, por ejemplo, el impacto que esto causó entre los que habían formado parte del imperio austrohúngaro, ¿no? Que se dividió en varios nuevos estados. En el caso de Alemania no, porque el imperio alemán, el segundo imperio, apenas tuvo un par de recortes territoriales, pero se mantuvo el resto se mantuvo igual, el Estado se mantuvo igual, eso sí, convertido en una república, la República de Weimar. Pero vamos, que en todos los casos había que volver a lo anterior, los derrotados tuvieron que practicar reformas políticas, inevitable, no les quedaba otro remedio porque habían desaparecido imperios, el emperador de Alemania y el de Austria-Hungría habían tenido que exiliarse y se estaban pues tanto austriacos, húngaros, checoslovacos, alemanes, eslovenos, etcétera, etcétera, estaban tratando de reinventarse políticamente. En el caso de Occidente era diferente. Ahí no, ahí franceses o británicos habían ganado la guerra, incluso los franceses habían conseguido recuperar Alsacia y Lorena y podríamos decir que con algo de optimismo sí que miraban al futuro, ¿no? Pero vamos, de cualquier manera, lo que era el consenso liberal del siglo XIX sí que se considera en crisis en aquel momento cuando se trata de volver al momento antes de la guerra, el momento antebellum. Lo que se encuentran es con que la sociedad ya está muy transformada. Se encuentran también con otro elemento importante y es que el Imperio ruso ha desaparecido. En ese imperio ha tenido lugar, en el curso de la guerra, en la parte final ya, en el año 17, una revolución que lo ha trastocado todo. La revolución de los bolcheviques. Bueno, en lugar de dos revoluciones, la de febrero y luego posteriormente la de octubre, que es cuando los bolcheviques, mediante un golpe de Estado, consiguen hacerse con el poder. O mejor dicho, no con todo el poder, pero sí hacen que estalle una guerra civil. Bien, esta revolución de octubre es una revolución triunfante. Hasta ese momento los socialistas, todo lo que habían hecho, estos socialistas revolucionarios, era organizar
organizar huelgas por todas partes de Europa, o incluso algunos actos revolucionarios, como qué sé yo, habría que remontarse hasta la Comuna de París de 1871, o más recientemente en la Revolución de 1905 en Rusia. Pero la cosa no había pasado de ahí, no había nacido un nuevo Estado, autodenominado socialista. La URSS como tal nace justo hace 100 años, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Los bolcheviques estaban creando desde cero un nuevo Estado sobre lo que había sido la antigua Rusia zarista. En el momento año 23, además, ya se había acabado la guerra civil, habían ganado ellos. Así que ese éxito animó a socialistas de toda Europa a plantearse si la solución no pasaba por una revolución parecida a la de octubre, que había tenido éxito y que había alumbrado un Estado nuevo. Frente a eso, los gobiernos europeos, que hundían su legitimidad directamente en las revoluciones liberales del siglo XIX, pues frente a eso poco podían ofrecer. Estaban desprestigiados y tanto la izquierda como la derecha nacionalista consideraban que les habían fallado. En los países vencedores de la guerra, como el Reino Unido o como Francia, nos encontramos con que la victoria dulcifica parcialmente este problema. Pero no sucedió lo mismo en lugares como Austria, o como Alemania, o como Italia. Italia, que estaba entre los vencedores de la Primera Guerra Mundial, no se sentía como tal, o muchos italianos no lo percibían como tal. Ellos consideraban que había sido una victoria inútil, una victoria mutilada, es lo que decían, que habían ido a la guerra, habían enterrado a miles de soldados allí en el frente, para nada. El propio Benito Mussolini era uno de esos soldados que había ido al frente, a los Alpes, para luchar contra los austriacos. Había vuelto a su casa y se había encontrado con que no había servido para nada, con que Orlando, que era el negociador en Versalles, no había sabido negociar una palabra. Y a partir de aquí el resto lo hizo la situación económica, que era muy comprometida a principios de los años 20. Había en toda Europa huelgas continuas, las deudas de guerra estaban ahogando los presupuestos de los diferentes estados, y luego otro elemento ya de tipo humano y sociológico era que había mucho veterano de guerra, muchísimo. El continente europeo en 1923 era muchísimo más joven que ahora. Hoy el continente europeo es un continente de gente de mediana edad o directamente de gente mayor, de tercera edad, pero no era así hace 100 años. No hay más que ver fotografías, bueno, las imágenes de cine. Se puede ver las ciudades europeas llenas de niños, llenas de gente joven. Estaba lleno de veteranos de guerra que no sabían muy bien qué hacer con su vida. Porque los ejércitos ya no necesitaban tanta mano de obra, tanta carne de cañón. Los licenciaron a todos, o a prácticamente todos. Bueno, no es casual que tanto Hitler como Mussolini fuesen ambos veteranos de guerra. El propio Hitler, al terminar la guerra, no sabe qué hacer con su vida y se reengancha. Y se queda como espía del ejército en Múnich, precisamente para espiar e informar sobre estos movimientos ultranacionalistas y redentistas que están armando algo de escándalo en las calles. Tampoco es extraño que los primeros fascistas y los primeros nazis fuesen también, en su mayor parte, veteranos de guerra. Que entre todo lo que era el círculo de poder de Mussolini o el círculo de poder de Hitler, encontremos con que la práctica totalidad eran treintañeros, eran nacidos con el siglo más o menos, o poco antes, o poco después. Todos nacieron en torno al año 1900, década arriba, década abajo. Gente muy joven que había ido a la guerra en la mayor parte de los casos y que se sentía tremendamente frustrada. Todos tenían más o menos eso, 20 o 30 años, 35. Habían pasado muchos de ellos en las trincheras, 3, 4 o 5 años. En ocasiones estaban tullidos, estaba Europa llena de tullidos, y no conseguían integrarse de forma satisfactoria en la vida civil. Así que unos se dejaron llevar por la mística de la revolución socialista, una revolución socialista exitosa como la de Rusia, siguiendo lo que había sucedido allí, y otros en cambio empezaron a seguir movimientos como el fascista, que en origen no era más que una minoría de excombatientes, llamados fasci di combattimento, ese era el nombre, haces de combate. En Milán, una cosita en el año 1919, una cosita muy pequeña, todos excombatientes. Bueno, o ya poco después como los nacionalsocialistas alemanes. Luego en Alemania se da una circunstancia agravante, y era que el país había sufrido una dolorosa y humillante derrota en la Primera Guerra Mundial. Había quedado no desguazado, como fue el caso del Imperio Austrohúngaro, pero sí mermado territorialmente.
Habían visto cómo le dieron un bocado en el este para formar Polonia y cómo le habían dado otro bocado en el oeste para reintegrar en Francia Alsacia y Lorena. Algo que el Imperio alemán había conseguido arrebatar a los franceses a su vez tras la guerra franco-prusiana de 1870. Se sentían muy humillados porque antes de empezar la guerra, en aquel momento, el triunfalismo de los alemanes era absoluto. Fueron a la guerra encantados, diciendo: esta es nuestra oportunidad, por fin se nos presenta. Bien, 7 u 8 años después, lo que ven es un país derrotado, no destruido, como terminó después de la Segunda Guerra Mundial. Los combates no tuvieron lugar dentro de Alemania. Tuvieron lugar en Bélgica, tuvieron lugar en Francia, en ciertas partes del este de Europa, pero no en Alemania. Pero lo ven derrotado y se sienten tremendamente humillados. Claro, este tipo de movimientos le parecieron irresistibles para muchos jóvenes. Luego para muchos empresarios y también para la Iglesia, que apareciesen movimientos que se definían antes que cualquier otra cosa como antisocialistas, les pareció algo atractivo. Alguien tenía que parar las ocupaciones de fábricas como las que se dieron en Italia, especialmente en el norte del país después de la guerra, o las manifestaciones y las huelgas continuas. Digamos que esa clase media, empobrecida, y en países como Alemania, arruinada, especialmente tras la hiperinflación, simpatizaba más o menos con estos movimientos. Bueno, esa es la razón por la que entre los años 20 y principios de los 30, fascistas y nazis se consiguieron hacer con el gobierno de Italia y Alemania. Lo primero que hicieron en ambos casos fue poner fuera de la ley a la izquierda socialista. Luego también, por supuesto, pusieron fuera de la ley a los liberales, a los conservadores y a todos los que no perteneciesen a su partido. Y esto luego se extendió como la pólvora por toda Europa. En los años 30, entre los jóvenes europeos, la moda era ser un extremista. O estar en la extrema izquierda o estar en la extrema derecha. La moderación liberal no les interesaba. Y esa moderación ofrecía muy poco al lado del paraíso inmediato que iban a disfrutar en el curso de su propia vida, que vendían fascistas en un lado y comunistas en el otro. Bien, estos son los dos bandos que se enfrentan en la Guerra Civil Española, sin irnos muy lejos. No es que todos los españoles fueran fascistas o comunistas, de hecho eran muy pocos, era minoritario el número de falangistas y de comunistas, pero las ideologías fuertes que sustentan a ambos bandos son esas dos. Luego ya, posteriormente, pues vendría la Segunda Guerra Mundial y la liquidación del nazifascismo, que quedó asociado a la derecha, porque como te decía antes, lo primero que hicieron nazis y fascistas fue liquidar a su oposición socialista, y se construyeron, de hecho, sobre esa oposición. El hecho de que los parecidos desde el punto de vista programático entre fascistas y socialistas eran muchos, muchísimos. Renegaban del Estado liberal, renegaban de las constituciones liberales, querían construir un Estado nuevo sobre nuevos cimientos, sobre incluso una nueva antropología. Eran explícitos al respecto. Hace falta un nuevo hombre para el nuevo Estado fascista o para el nuevo Estado socialista. Bien, el hecho de que hubiese parecidos evidentes, pues tampoco se querían ver. De ahí, esa obsesión que tenían con educar al hombre casi desde su nacimiento. Consideraban que las libertades propias de las revoluciones liberales del siglo XIX no tenían sentido. Y lo único que les habían traído pues era humillación, miseria, guerra, etc. El hecho es que después de la Guerra Mundial, en el occidente europeo se retoma ese consenso liberal. Gracias, en parte, a que Europa Occidental pudo repeler la invasión nazi gracias a la ayuda de los Estados Unidos, que era la gran potencia liberal. Para evitar que en Francia o en el Reino Unido, o en Holanda o en Italia estallasen revoluciones como la de los bolcheviques en Rusia, vieron que tenían que fortalecer ese Estado liberal, asumiendo, eso sí, ciertas recetas intervencionistas, alumbradas entre principios de siglo y los años 30. Pero esa fue la Europa del gran consenso socialdemócrata, que vino acompañada de 3 décadas ininterrumpidas de crecimiento económico, hasta ya bien entrada la década de los 70. Vamos, la feliz Europa de posguerra, por resumirlo mucho. Pero la asociación entre fascismo y liberalismo y conservadurismo, entre ambas cosas, esa cosa que se hace entre la izquierda, todo lo que no es izquierda es fascismo, eso quedó ahí. Especialmente para efectos propagandísticos. Desde entonces, pues tratan de denigrar a conservadores o a liberales o a todo el que les lleva la contraria como fascistas. Ojo, todo a pesar de que el fascismo, desde un punto de vista político, el fascismo desapareció en 1945. Siguió habiendo fascistas a título individual y algunas pequeñas asociaciones y organizaciones. Bueno, el nazismo es hasta ilegal en Alemania, pero no el fascismo en Italia, por ejemplo, donde nunca se ilegalizó. Sino porque perdió todo el atractivo, y sigue sin tenerlo,
Desde 1945 los europeos empiezan a cargar ya las culpas de la guerra sobre líderes como Hitler y Mussolini. Bueno, Hitler es que fue el responsable de la Segunda Guerra Mundial, así que tampoco iban desencaminados. Pues bien, esa es la razón por la cual se suele asociar fascismo a posiciones liberal-conservadoras. Y se sigue insistiendo en eso. Digamos que esa idea que los propios fascistas, los propios nazis, decían en los años 20 y 30, nosotros somos la tercera vía. La tercera vía entre este liberalismo espantoso y el comunismo que viene, materialista, revolucionario, amigo de los desórdenes, somos la tercera vía. Es decir, si ha habido alguna tercera vía original, digamos, fue precisamente esta. Pero claro, la tercera vía piensa que posteriormente ya, en otros momentos del siglo XX, especialmente a finales, se buscó una tercera vía como algo mucho más suave. Se empezó a tratar eso de la tercera vía como con cierta indulgencia. En España, por ejemplo, se decía lo de ni izquierdas ni derechas, sino el yugo y las flechas. Eso lo decían los falangistas, para que te hagas una idea en qué posición se situaban ellos. Estaban, en cierto modo, apoderándose del centro del tablero. No somos ni una cosa ni la otra. El hecho es que estaban bastante más cerca de una cosa, que era desde el punto de vista programático y la idea de Estado que tenían en la cabeza. Socialistas y fascistas, en este aspecto, primos hermanos, vamos, desde el punto de vista teórico, si nos vamos a los textos, son realmente parecidos, no es extraño. Yo digo que Mussolini fuese director del diario Avanti y que durante buena parte de su vida adulta se confesase como un socialista revolucionario. Y que hubiese tanta circulación entre ambos extremos. No sé, digamos eso de la herradura, ¿no? Ya sabéis que los extremos en muchas cosas terminan tocándose. En este caso, si es que son extremos, para mí no lo son, están en el bando opuesto a la libertad individual y por lo tanto tengo bien claro cuál es su posición en el espectro, pero socialmente pues no se ve de una manera tan clara. Vamos ahora con Pedro, que es de Barcelona y que nos trae una propuesta un tanto curiosa, esa es la verdad, para acabar con el conflicto nacionalista en Cataluña. Me gustaría comentar un artículo que he leído en la página web del Instituto Juan de Mariana sobre una solución liberal al conflicto catalán. Pues el autor del artículo propone una idea del economista suizo Bruno Frey, que son las jurisdicciones funcionales solapadas en competencia. Es una idea que permitiría a los ciudadanos y a las empresas elegir al Estado al cual pertenecen, pagando impuestos a un Estado o a otro. Por ejemplo, en el caso catalán, los municipios independentistas pagarían impuestos al nuevo Estado o a la nueva República Independiente de Cataluña. En cambio, los municipios en los cuales no hay una mayoría independentista se pagarían impuestos a la administración española, la administración del Estado española. Y así el Estado español y el nuevo Estado catalán competirían en impuestos y en calidad de servicios, y eso repercutiría en menos impuestos y mayor calidad de los servicios. Es una idea que me parece bastante utópica y que obviamente no vendrá por parte de los políticos porque les resta poder, pero me parece una muy buena idea para acercar a la sociedad al anarcocapitalismo y a la vez resolver el problema catalán. Porque a mí me parece que a largo plazo el problema catalán es muy difícil de solventar sin una solución liberal. Y como España y Cataluña son regiones y países que tienen una mentalidad muy socialista, socialdemócrata, es difícil que esto se aplique. Pero me parece un muy buen artículo y una muy buena idea esto de las jurisdicciones solapadas funcionales en competencia, que tiene un nombre bastante largo y con muchos adjetivos. Bueno, muchas gracias por el programa y adiós. Este artículo lo leí hace ya tiempo, es de José Hernández Cabrera, un gran tipo, por cierto, a quien conozco. Por cierto,
José es teniente coronel del ejército español, está en la reserva y tal, pero que es militar y con quien he podido hablar en varias ocasiones. Coincidimos, no sé si en 2 o 3 universidades de verano allá, pues no me acuerdo, ahora 10 años, una cosa así en Lanzarote. Es un gran tipo. Bien, este artículo lo publicó José en octubre de 2019, poco después de la sentencia del Procés, que fue en estas mismas fechas. Pero vamos a hacer una cosa, para no tener yo que repetir lo mismo que dice José, os leo el artículo, que no es muy largo y así nos hacemos una idea de lo que cuenta. Bien, empieza así. Tras la sentencia del Procés, que condena por sedición y otros delitos a 9 exaltos cargos de la Generalidad, Cataluña ha sufrido una semana de disturbios ocasionados por grupos violentos afines al independentismo. Lo recordaremos, aquellos incidentes y esos disturbios que hubo en octubre del año 19 en Barcelona. Los desórdenes se vienen repitiendo a los fines de semana y todo nos hace pensar que la insurrección, convenientemente estimulada desde los poderes autonómicos, va a persistir en el tiempo. Aquí José no atinó porque efectivamente luego vino la pandemia y el tema por lo menos el callejero, se ha temperado bastante. Pero bueno, era difícil saberlo, obviamente, en octubre de 2019. Desde un punto de vista teórico, presenciamos la pugna entre el Estado español, que aspira a mantener el statu quo político, y un aspirante a Estado catalán, que desea la soberanía. Los líderes políticos de ambas facciones alegan sendas justificaciones. Uno es la legalidad constitucional vigente, el artículo 2 de la Constitución, que habla de la indisoluble unidad de la nación española, y los otros, la legitimidad de realizar una consulta secesionista y, en su caso, alcanzar la independencia. Según la filosofía liberal, la libertad política reside en el derecho a asociación política de una comunidad y su corolario es el derecho de disociación política. Análogamente, el derecho al divorcio es el corolario del derecho de contraer matrimonio. Los estados son entes iliberales, no reconocen legalmente el principio de disociación política. Además, el Estado es la última instancia decisora sobre un territorio dado que monopoliza la violencia legal. Por ello, si la secesión política no es una opción constitucional, como es el caso de España, por ejemplo, y no solo de la mayor parte de estados del mundo, la única salida de una disputa soberanista es la violencia. La mayoría de secesiones políticas se han producido violentamente, con pocas excepciones. El caso de Checoslovaquia, que se separó pacíficamente en el 93. Liechtenstein admite constitucionalmente la secesión política de sus 11 municipios y los gobiernos de Canadá y el Reino Unido han permitido referendos sobre la independencia de Quebec y de Escocia. España no es una excepción a la norma y hoy por hoy, cualquiera que sea el resultado del conflicto catalán, solo puede quedar un vencedor y un vencido. Asumamos a efectos dialécticos que la población catalana tiene dividida su lealtad nacional al 50%. Si el Estado español mantiene el statu quo político, la mitad de la población catalana se verá privada de su libertad política. La propuesta de recuperar las competencias para a largo plazo recuperar los afectos perdidos con España no nos parece plausible. Cambiar la lealtad nacional puede ser tan difícil como cambiar la lealtad a nuestro equipo de fútbol. Por otro lado, si Cataluña se independiza, la otra mitad de catalanes, que desea seguir siendo español, también quedará privada de su libertad política. Y aquí viene la pregunta, ¿existe alguna solución que pueda contentar a ambas partes? Mira, aquí es donde viene lo de Bruno Frey. Bruno Frey es un profesor suizo, un economista, exactamente. El profesor Bruno Frey propone una innovación política que podría mitigar el problema. Y esto es de lo que nos habla Pedro, que se llama jurisdicciones funcionales solapadas en competencia, JFSC. Empezamos mal, ya si tenemos que estar poniendo acrónimos, pero bueno. La idea consiste en modificar la organización del Estado para introducir modelos políticos e institucionales que imiten el funcionamiento del mercado. Hay un triple objetivo. Primero, dotar al ciudadano de más poder para influir en la oferta política. Segundo, reducir los costes, es decir, salida y voz, derivados de la insatisfacción de los individuos con su gobierno. Y tercero, introducir más competencia entre las diferentes administraciones públicas para que sus servicios se ajusten más a las preferencias de los votantes. Bien, antes de nada, y aquí hace bien José, hay que definir las características de estas jurisdicciones funcionales solapadas en competencia. Bien, jurisdicciones, bueno, esto es fácil de entender, son las unidades políticas. La región, una provincia, un municipio, etc. La comarca son gobiernos con capacidad normativa, fiscal y coactiva para hacer cumplir sus mandatos. Lo que viene siendo una jurisdicción. Vamos. Luego, funcionales.
La unidad política se extiende sobre un área donde realiza ciertas funciones. Por ejemplo, en un municipio grande serían pues, el orden público, el tráfico, la recogida de basuras, etc. Una entidad regional podría gestionar educación, sanidad, transportes, etc. Y una confesión podría ofrecer servicios religiosos, educativos y sociales en espacios aún mayores. Pero eso serían las funcionales. La función, vamos. Luego sería solapadas. ¿Por qué solapadas? Varias jurisdicciones pueden ofrecer sus servicios en un mismo territorio. Por ejemplo, en una misma ciudad, una persona necesitada puede pedir ayuda a la Cruz Roja, a Cáritas, al Ayuntamiento, a la Diputación o a la Comunidad Autónoma. Estas redundancias son habitualmente tachadas de ineficientes. Sin embargo, suponen beneficiosas alternativas para los consumidores. Lo mismo podríamos decir de la policía, que aunque no solapa sus competencias, porque las tiene bien definidas, pero sí es cierto que tenemos, al menos en Madrid tenemos dos, la Policía Municipal y la Policía Nacional. Y en lugares como Cataluña, pues hay tres, la municipal de cada ciudad, la nacional y luego posteriormente los mozos de escuadra. Bueno, iríamos con la competencia. En competencia, los individuos y las unidades políticas pueden elegir un gobierno al que adscribirse y poseen mecanismos de decisión vía iniciativas y referendos. Se reconoce, por lo tanto, el principio liberal de asociación y disociación política. En la actualidad, los ciudadanos tienen pocas alternativas y escasos medios para influir en sus gobiernos. Y lo que es peor, la centralización política hace que la regla democrática de la mayoría deje insatisfechas a minorías importantes. ¿Sería posible aplicar la propuesta de Frey a Cataluña? Esta es la pregunta, yo creo, y no hay más. Pues, según José, se podría reconocer el principio de libertad política, es decir, asociación y disociación, al nivel institucional más bajo posible. Podría ser el municipio. Aquí ha propuesto José el municipio, pero podría ser lo mismo la provincia o la comarca, que las comarcas en Cataluña tienen su importancia. Se organiza un referendo de independencia en Cataluña donde se acata el resultado a nivel municipal. Tras la consulta, el territorio es un mosaico de municipios catalanes y de municipios españoles, cada uno sujeto a las leyes de sus respectivos estados. La discontinuidad territorial de un estado no le impide ejercer correctamente sus funciones. Hay muchos ejemplos de enclaves, incluidas las embajadas, que lo atestiguan. Bueno, hay un enclave español en Francia, la propia Cataluña, en Gerona, que se llama Libia, que sale uno de la Cerdeña y atraviesa unos kilómetros de territorio francés y vuelve a entrar en España. Es un pueblito pequeño, no pequeño porque tiene la farmacia más antigua de Europa y que es muy bonito, está ahí en los Pirineos. Pues sería una cosa así, más o menos. Esto es lo que se refiere con el tema de los enclaves. Ojo, Libia no es el único enclave que hay en el mundo, es probablemente el más famoso enclave de los que España tiene. Luego, dentro de comunidades autónomas y demás, hay hay un montón de hechos de enclaves, ¿no? Bien, en este escenario sigue habiendo dos monopolios estatales, pero al reducir la escala, el número de ciudadanos satisfechos con su nacionalidad aumenta. Además, los costes de salida y voz se reducen. Quienes posean un fuerte sentimiento nacional, ya sea español o catalán, y tras la consulta hayan quedado residiendo en un municipio extranjero, tienen dos opciones. Uno, la salida, que es irse, trasladarse a un municipio próximo adscrito a su estado preferido. Es decir, que si tú vives, no lo sé, en Barcelona y ha quedado del lado español, que en el caso de Barcelona quedaría, pues te puedes ir a Cerdanyola del Vallès, que está al lado y que seguramente caería del lado catalán. Te mudas allí con todas tus cosas y demás. Eso en el caso de la salida. Si el número de salidas en ambos sentidos es significativo, se irán afianzando mayorías nacionales en cada municipio. Y luego la voz. Los que hayan quedado como extranjeros no se mudan, pero pueden influir. Es decir, manifestarse, votar, escribir artículos, etc. En el resto, para revertir el statu quo político, es decir, cambiar de adscripción nacional mediante futuros referendos. De esta forma se introduce la competencia política entre ambos estados. Vamos, que si se van muchos de Barcelona a Cerdanyola del Vallès, queda Barcelona habitada prácticamente por españoles y no cambiaría, o por los que han decidido quedarse como españoles, no cambiaría mucho la cosa, pero sí, los que han decidido, son menos, pero han decidido adscribirse como catalanes, pero tienen que resignarse a vivir entre comillas en España, pueden seguir influyendo, obviamente. Para que, llegado un momento, pues haya un referéndum en el que Barcelona, en este caso una ciudad, quizás he escogido mal, pues una ciudad muy grande, ¿no? Pero vamos, pase a Cataluña, o viceversa. Los españoles de Cerdanyola del Vallès consigan dar la paliza y se invierta la situación en el futuro. Bien, una segunda innovación compatible con la primera permitiría contentar a todos.
Dejemos que cada individuo elija nacionalidad española o catalana. Sin ánimo de ser exhaustivo, veamos cómo se resolverían algunas cuestiones prácticas. Impuestos sobre la renta y seguridad social. Cada empresario ingresa las cantidades en la jurisdicción elegida por cada trabajador y consume sus servicios públicos. Previamente se reparten los activos y los pasivos, naturalmente, según criterios proporcionales, de tal forma que españoles y catalanes acuden a sus respectivos centros: juzgados, hospitales, colegios, comisarías, etc. Las autovías y carreteras pueden repartirse, privatizarse o mancomunarse, según convenga. Cada individuo quedaría sometido a las leyes de su propia jurisdicción y los conflictos que afectan a personas de distinta nacionalidad se dirimen mediante criterios que determinan, en cada caso, qué jurisdicción es la aplicable. Por ejemplo, el criterio de territorialidad implicaría que la jurisdicción aplicable es aquella donde se hubiera producido el hecho en cuestión. Los pleitos a nivel internacional se solucionan de esta manera, reconociendo normas de derecho que han probado su eficacia. Las ventajas, tanto para las personas como para las empresas, son evidentes, porque la competencia jurisdiccional redunda en mejores servicios y menores impuestos. El obstáculo principal es que los políticos odian todo aquello que reduzca su poder, y aun en el caso de que estas JFSC se implantaran, nada impediría que los competidores, es decir, el Estado español y el Estado catalán, se cartelizaran para armonizar políticas en perjuicio de los contribuyentes, tal y como sucede con la Unión Europea. La mayor incógnita, según José, es cómo estas JFSC podrían llegar a materializarse. La propuesta de Bruno Frey otorga más poder a los ciudadanos y lo resta a los políticos. Por tanto, no es de esperar que esta iniciativa provenga de los últimos. Al contrario, los que se disputan un monopolio estatal lucharán a muerte hasta que solo quede uno. En Cataluña, el deterioro de la convivencia es preocupante. La pretensión de sometimiento mutuo entre las partes, bajo la dialéctica del monopolio, solo puede conducir a la descivilización. Por lo tanto, la solución más ética y respetuosa con los derechos del individuo es reconocer el principio liberal de asociación y secesión política al nivel más bajo posible, el municipio como ente territorial y el individuo como genuino sujeto de derechos políticos. Bien, a mí esto es lo que expone José, evidentemente es una teoría de Bruno Frey. A mí desde el punto de vista teórico me gusta, evidentemente, pero claro, esto le veo un aterrizaje, voy a utilizar una palabra suave, un aterrizaje complejo sobre la práctica. Es decir, está bien como ejercicio teórico y efectivamente es, como bien dice él, lo que pone en mejor comunidad los derechos individuales, que son los principales, es decir, la libertad individual y el hecho mismo de que exista un Estado. Lo suyo, yo lo he defendido aquí infinidad de veces porque es mi preferencia, es que los Estados sean pequeñitos. Luego ya que se federen, que se mancomunen para ciertas cosas y ciertos servicios, pero que haya competencia entre ellos. Es decir, que el político compita por el contribuyente. Nada más. Eso tiene unas ventajas para el contribuyente magníficas, porque ves a los políticos entre ellos peleándose para que vayas a vivir y contribuyas, para aumentar su base fiscal. Y ninguna base fiscal se aumenta subiendo los impuestos, o poniendo problemas. Puede ser que en un lugar digas, bueno, tengo unos impuestos un poco más altos, pero a cambio los servicios son realmente buenos. En ese caso, pues quizá me compensa. Así que no siempre se tiene que redundar en una bajada radical de impuestos, como nos dicen, bueno, claro, entonces el que los ponga a cero, no, porque en ese caso el gobierno no tendría ningún recurso, por ejemplo, para mantener limpias las calles o pagar bien a los servicios de policía. Pero bueno, que evidentemente son planteamientos teóricos de politólogos, de economistas y demás, y ya sabéis que el papel lo aguanta todo. A mí personalmente me gusta, pero vamos, le veo complicado, bastante complicado. Bien, vamos ahora con Antonio, que nos hace dos reflexiones sobre la democracia. Y quería proponerte dos reflexiones. Pienso que España realmente no conoce la democracia, porque opino que sin listas abiertas y diputados de distrito, la democracia de verdad yo creo que no existe. Por ejemplo, aquí en Móstoles somos unos 200.000 habitantes. Podría haber un distrito, es decir, un diputado por cada 50.000 habitantes. Eso significaría que Móstoles contribuiría con 4 diputados al Congreso. Cada candidato puede montar su oficina de distrito y ser del partido que le apetezca, o de ninguno. Los ciudadanos de ese distrito votarían y el que más votos sacase sería el diputado electo de ese distrito e iría al Congreso. Y una vez allí se formarían los grupos necesarios para elegir al presidente del gobierno. De este modo, los diputados electos sabrían que deben su cargo a los ciudadanos que les votaron, no al partido.
Por supuesto, ese diputado mantendría la oficina de su distrito y los ciudadanos podríamos ir allí, una oficina física, a pedirle cuentas a él y no a su partido. No sé si es exactamente este sistema el que se sigue en Reino Unido y Estados Unidos. La siguiente reflexión es algo que a menudo discuto con mis amigos. Yo siempre he pensado que también debemos elegir a los jueces, especialmente a los de las altas instancias. Eso, al igual que con el diputado de distrito, sería también la máxima garantía de independencia judicial. Pero creo que esto no pasa en ningún país. Corrígeme si me equivoco. Un saludo para ti y otro especial para Rufino, que espero que algún día supere su timidez y se dé a conocer. Son dos temas los que nos traes, Antonio, ambos muy interesantes. El primero es el de las listas abiertas y los diputados de distrito, que aquí en la contrarréplica lo hemos hablado 1000 veces. Bien, ese es el sistema del Reino Unido. Hay 650 escaños en el Parlamento en Westminster que se corresponden con 650 circunscripciones, constituencies las llaman allí. Todas las circunscripciones tienen una población parecida, que oscila entre los 65 y los 70.000 habitantes. Esa es la razón por la que se crean nuevas de vez en cuando, se fusionan antiguas si es necesario. Hay una comisión dedicada a eso, a repartir, a reajustar las circunscripciones. Las hay muy grandes, como las circunscripciones escocesas o galesas, pues esas zonas del país están poco pobladas, y las hay muy pequeñas, como las del Gran Londres. Bueno, la de Islington, que es por la que sale Jeremy Corbyn, por la que se presenta Corbyn, es un simple barrio de Londres, pequeño, pero muy denso. La idea es que cada diputado represente más o menos al mismo número de votantes. El candidato lo que hace es afiliarse a un partido para beneficiarse de su marca y de los medios que el partido en cuestión posee, ¿no? Pasa algo parecido en Estados Unidos con los representantes. Allí las circunscripciones se llaman distritos congresuales, Congressional District, y hay 435, uno por cada representante del Congreso, de la Cámara de Representantes, mejor dicho. El Congreso en Estados Unidos es la suma de ambas cámaras, lo que nosotros conocemos como Cortes. Bien, pues un escaño cada escaño representa a un distrito congresual, que de promedio, evidentemente, Estados Unidos está mucho más poblado y es más grande. De promedio cada representante en Estados Unidos representa unas 750.000 personas, 750.000 habitantes. Los hay muy pequeños, los de Nueva York, por ejemplo, el número 12 ocupa solo el centro de Manhattan, y los hay muy grandes. Todo el estado de Alaska es una circunscripción, es un distrito congresual, porque el estado tiene, creo que son 700 o 750.000 habitantes. El candidato lo que hace es afiliarse a un partido y se presenta. En el caso de que haya otro dentro de su mismo distrito, pues hacen unas primarias entre los afiliados, de los afiliados del distrito, para que elijan a quien prefieren como candidato. Una vez presentado, se medirá con los de otros partidos, o con independientes, que también se pueden presentar, y solo puede salir uno. A mí este sistema me gusta más que el nuestro, y lo he dicho muchas veces, porque se representa a las personas y no al territorio. Pero a ver, tampoco es una panacea y tiene sus fallos. Nada más, los que venís siempre con esto ya estaría todo solucionado y habría democracia. No es así, no es tan fácil. Esto no es 1 más 1, 2. En el Reino Unido es común que se quejen, y lo hacen amargamente. ¿Por qué? Y además se quejan de lo mismo. No hay democracia en el Reino Unido, porque deja sin representación a mucha gente, ya que no hay espacio para el segundo, ni para el tercero. Mira, te voy a poner un ejemplo. He ido a buscar los resultados, los tengo aquí delante. He ido a buscar los resultados de las últimas generales en el Reino Unido, las de diciembre de 2019. He pinchado al azar en el mapa y me ha salido la circunscripción de Coventry South, que es una ciudad en las West Midlands a no mucha distancia de Birmingham. Esta es famosa por el bombardeo de la Segunda Guerra Mundial. Bien, en estas elecciones ganó la candidata laborista. Pero por muy poco, por el 43, pues ella sacó el 43,4% y el conservador obtuvo el 42,5%. Había como 1.000 votos de diferencia entre ambos. Y luego ya el liberal demócrata el 7,5%. Pues bien, desde entonces, desde diciembre de 2019, los coventrienses del sur, porque luego hay un Coventry North, están representados por esta mujer, que se llama Zara Sultana. Pero solo la votaron el 43%, el 57% restante votó a otros candidatos. Estos se quedan sin representación en Londres y por eso mismo se quejan. Y ojo, en Coventry South ni tan mal, el ganador está por encima del 40%. Pero a veces sucede que van a Westminster diputados con mucho menos porcentaje de voto. Bueno, basta con que haya varios partidos e independientes para que se atomice el electorado y el elegido solo represente a un tercio. Como ves, el sistema no es perfecto. De hecho, es probable
que si lo tuviésemos en España te estuvieses quejando ahora de que en Móstoles sale un candidato que no te gusta, dejando siempre a la espera al que te gusta por un puñado de votos. Luego, respecto a la elección de los jueces, yo no soy partidario de que un cargo tan importante se elija por sufragio universal. Los jueces no crean leyes, esto hay que recordarlo, no crean las leyes, las aplican lo que los legisladores han creado. Lo que transferimos a los representantes es la soberanía para que legislen en nuestro nombre, no para que apliquen esas leyes. Para eso hacen falta profesionales bien cualificados. Para eso necesitas un poder autónomo y totalmente separado del legislativo, del ejecutivo y de la calle. De lo contrario, más que jueces tendríamos justicieros. Gente dispuesta a cualquier cosa con tal de conseguir el puesto y de mantenerse en él y de que le reelijan. Con las agencias reguladoras pasa lo mismo, ¿eh? Sería absurdo elegir por sufragio universal al presidente de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, o al de la Comisión del Mercado de Valores, o al de la Agencia de Protección de Datos, o al de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal de la AIREF. Su función es supervisar que la regulación específica en cada campo se cumple y, naturalmente, sancionar al infractor en el caso de que no sea así. Es decir, el principio de la elección está bien para el Poder Legislativo, incluso para el Ejecutivo, también en el caso de que estemos en un sistema presidencialista, pero no para todos los cargos públicos, y te aseguro, para menos que para nadie, para los jueces. Deben permanecer, su función es importantísima. Pocos experimentos con ellos. Imaginemos que hubiera pasado si en España, no me voy más lejos, hace unos años, cuando tuvimos toda esta locura del 15M, todo lo que vino después de Podemos, que eso se hubiera trasladado al Poder Judicial. Y que tuviésemos unos jueces diciendo que van a hacer tal o que van a hacer cual, ejerciendo de justicieros. Diremos, no, pero no tendrían peligro porque ellos simplemente aplican la ley. Sí, pero la pueden aplicar de varias maneras. Es mejor que se compensen a sí mismos y sobre todo que se elijan entre ellos. Yo estoy de acuerdo con despolitizarlo, pero despolitizarlo significa separarlo del poder legislativo y del ejecutivo. Que sea un poder completamente autónomo, al 100%. Y que se deba exclusivamente a la ley. Muy bien, pues con esto, queridos amigos, terminamos ya la contrarréplica de hoy. Espero que os haya gustado. Yo os emplazo a que regreséis por aquí mañana.